quiénes somos en Cristo Jesús. Y muchas de las veces nosotros nos estamos, ¿verdad?, enredando, teniendo una identidad que Dios nos dio. Dice, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, 2:9, primera de Pedro, real sacerdocio, otra coma, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está la identidad de nosotros, hermanos. Un pueblo escogido, un linaje escogido, un real sacerdocio, todo eso somos nosotros. Y yo quisiera en esta hora que nosotros primero pensáramos en el caso del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Para el Señor era el especial tesoro, era el reino de sacerdotes, era un pueblo santo, según Dios. Y lo estoy citando, y tengo una cita bíblica a la par. Todo lo que estoy diciendo a la par tengo una cita bíblica. Pueblo de su heredad, pueblo escogido, pueblo especial, pueblo único de entre todos los pueblos que están en toda la tierra. Para Dios, Israel es la niña de sus ojos, hermano, entre todas las naciones. Vea la identidad de ese pueblo. Si en este momento Rusia, China, Irán, Irak, Afganistán, quienes sean, todos los que están de aquel lado, todos los árabes se van contra Israel, hermano, se van contra Dios. Eso está por seguro. Dios cuida a ese pueblo, hermano, porque hay promesas aquí en la Biblia para ese pueblo. Son el especial tesoro de Dios. Nadie se atreva a tocarlo porque tocan a Dios, hermano. Al que hizo los cielos y la tierra, no al Dios de palo, no al Dios de yeso que por ahí tiene, no, al Dios que hizo los cielos y la tierra lo tocan cuando tocan a ese pueblo. Por eso Dios le dice que son su pueblo escogido, su especial tesoro. Él le dio promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él le dio promesas a todos esos patriarcas. Y cuidadito, tocan a Israel, porque hermanos, tocan el hormiguero, tocan lo que no tenían que haber tocado. Vean, si ustedes ven noticias, escuchan noticias, hay un montón de misiles, hermanos, que están destinados para Israel, de Irán. Hay misiles de otras naciones que están destinados para Israel. Según tengo entendido, decía un señor egipcio, que países árabes son 21 países árabes que están alrededor de Israel. Y todos, la mayoría, odian a Israel. Son enemigos de Israel. Y que ellos desearan que desaparezca la nación de Israel. Pero no pueden. Porque es un pueblo que está enfocado por el ojo de Dios. Pero mire, le tengo unas lindas noticias para usted y para mí, basado en Romanos 11, 17 al 24. Ahí la Biblia nos dice que somos nosotros que fuimos un olivo silvestre, es decir, una planta de montaña, injertados al buen olivo, al pueblo de Israel. Romanos 11, 17 en adelante. Fuimos injertados al buen olivo, que es Israel, por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice que Dios nos dio de su bondad a nosotros. Si nosotros permaneciésemos en esa bondad, tenemos que perseverar en esa bondad, tendremos la bondad de Dios, la salvación de Dios. Nosotros somos, como le repito, injertados por la fe al pueblo de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios nos alcanzan a nosotros. Todo lo que tiene que ver con Israel, de una u otra manera, va con nosotros también a través de Cristo Jesús. Bien, y quiero recalcar en una cita que él mismo dice, el apóstol Pablo, dice capítulo 11 siempre, dice así, versículo 17, lo quiero recalcar. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestres has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Lo repito, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros tenemos también la mayoría de las promesas que son para Israel, nos alcanzan a nosotros a través de la fe, a través en Cristo Jesús. Hoy somos por la fe hijos de Abraham. ¿Lo oyeron? Somos hijos de Abraham por la fe. A través de la gracia de Cristo nos alcanzan todas esas promesas. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice que por la llaga de Cristo fuimos curados y por cuya herida fuimos sanados.
es para Israel, pero nos alcanzan a nosotros porque Él también dio su sangre y su vida por nosotros, la humanidad, nosotros los gentiles, que no éramos de Israel, ahora somos de Israel. Amén, hermano. Todavía no los entusiasmo, hermano. No sé si yo soy el que tengo calor o ustedes están fríos, no sé qué pasa aquí. Pero hermanos, esa es parte de nuestra identidad en Dios. Y yo no sé si nosotros somos capaces de alegrarnos de ello o seguir la mentalidad como nos han criado nuestros padres, que no somos nada, no podemos hacer nada, no somos capaces de crecer, no somos capaces ni aún de hacerle cosquilla al diablo, no somos capaces de, hermanos, tener las promesas de Dios en nuestro favor. No, agachemos la cabeza porque no somos nada. No, hermano. Cristo Jesús quitó el velo para que veamos que hay promesas que están vigentes para nosotros. No solamente sanidades y milagros. Hermano, hay tantas promesas que están ahí para nosotros, mas no las usamos, no las alcanzamos, porque hay miopía espiritual en nuestra vida, en nuestra alma tenemos miopía. Y mientras más lejos estemos de Dios, más miopía tenemos. Eso así es. Entre más cerca está de un objeto uno lo puede ver con más detalle. Pero entre más se le va alejando al objeto, pues ya no hay detalles. Solo está viendo un bulto. Entre más lejos es un bulto lo que está viendo. No hay detalles. Así nos pasa en la vida espiritual. Entre más nos alejamos de Dios, solo vemos. Yo creo en Dios, también el diablo cree. Sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Sí, también así hacen los religiosos. Y entre más nos alejamos del Señor, es peor para nuestra vida espiritual, hermano. Pero entre más nos acercamos, más lo conocemos, más nos da calor, más nos da luz, más nos ilumina, más nos llena. Eso es el Señor a nosotros, la iglesia. Pero hermano, tenemos que recalcar lo que Jesús dijo, no lo que Domingo dice, lo que Jesús dice. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Estados Unidos, hermano, tiene poder para que se enamore la gente, aún el pueblo cristiano, de las riquezas de este país. De lo que este país es capaz de proveer, de dar. Aquí, por ejemplo, que trabaja 7 días sin descansar, puede sacar fácilmente, aunque no tenga papeles, $1,000 por semana. ¿Sí o no? Según la compañía donde trabaje. Pero yo he conocido personas que no tienen papeles, hermano, y no hablan el inglés, que fácilmente $1,000 ganan a veces en compañía. Yo logré ganar $8.50 a la hora en Los Ángeles. Eso es lo más alto que yo tuve en Los Ángeles, ¿sabía? Casado con hijo y todo. Voy a decir, qué miserable. Ajá. Pero yo nunca puse mi corazón, fíjese bien, en las cosas de este mundo. Todo el tiempo mi enfoque ha sido Dios, hermano. Todo el tiempo mi enfoque, la provisión de Dios es la que enriquece, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la Escritura, hermano. Y no señale usted diciendo lo que pasa que el hermano, pues como no fue a la escuela, es un gran bruto, por eso ganó $8.50 a la hora. No hablaba inglés, un gran burro. Bueno, porque para mucha gente el que no habla inglés es un burro. Yo le pregunto, ¿eso es verdad? ¿Porque usted no habla inglés es un burro? No, eso dicen los gringos. Eso dicen los gringos, pero nosotros no somos burros. Si usted es burro, comienza a rebuznar entonces. Y come hay alfalfa en vez de comida. Yo no soy burro por lo menos, ni como alfalfa. Correcto, eso es lo que comen los burros. Tal vez hasta estoy diciendo mal, tan burro soy que ni sé decir la comida de los burros. Pero hermanos, no es mi identidad. Dios no me ha llamado ni pagó su sangre, su vida por mí en la cruz para que yo le sirva al diablo, para que yo le sirva a los billetes. Dice el Señor Jesucristo, no se puede servir a Dios y a Mamón, dice ahí la Biblia. No sé por qué es Mamón. Un acento en la voz al final. Que era el Dios de la riqueza, parece. Pero la iglesia sí quiere hacer eso, servir a la riqueza y quiere servir a Dios. Y dice el Señor, no se puede. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No se puede servir a dos señores. Así dice el Señor, ¿verdad? Vas a estimar a uno y abrazar a uno y darle la espalda al otro. Iglesia, entendamos, queremos identidad en Dios. Tenemos que amar a Cristo sobre todas las cosas. Amar al Señor, pensar en Él y servirle a Él. Te pregunto, ¿cuántas horas le das al Señor en tu vida?
Tú vas a decir, oh, le doy todo, yo le lavo desde la mañana. No es así. Es una lástima que muchas personas piensan que en su casa le están sirviendo a Dios. Y ahí postrado en su casa le están sirviendo a Dios, viendo televisión, tomando cafecito, así le están sirviendo a Dios. Oh, no, dice mi trabajo y mis hijos. No, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a que te unas a una iglesia, a que le sirvas en una iglesia, a que le honres en una iglesia. Es que, hermanos, nosotros unidos podemos hacer más que aislados. Por eso dice, habrá un pastor y habrá una iglesia, habrá gente que se reúna. Y yo no sé si ustedes comprenden eso, pero yo lo he entendido desde que estaba pequeño yo, que necesitábamos acercarnos a Dios a través de su iglesia amada, porque Él viene por su iglesia un día, dice a esa iglesia que está sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Viene por su iglesia, por su amada iglesia, viene el Señor un día por ella. Así dice la palabra. Y yo lo creo. La Biblia dice que somos linaje escogido según la presciencia de Dios. 1 Pedro 1:2. Nos eligió según la presciencia de Dios. Es decir, antes de que todo existiera, antes de que todo, hermano, se diera, ya estábamos escogidos. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya estábamos elegidos según Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Somos real sacerdocio? Sí. Según Apocalipsis 1:6 y 5:10, nos hizo reyes y sacerdotes, dice el Señor. Eso va abarcando a nosotros la iglesia de Cristo. Dice, somos nación santa, sí. San Juan 17:19 dice, el pueblo que fuera santificado por la palabra, y la palabra es la que limpia al pueblo de Dios. Lo repito, ahí el Señor está orando para que el pueblo fuera santificado por la palabra, y nosotros somos el pueblo de Dios, santificado por la palabra de Dios, hermano. Y yo hice una pregunta ahí, ¿de la palabra de qué? La de Dios, la respondo. Entre más escuchamos la palabra de Dios, somos santificados más y más. Entre más no escuchamos la palabra de Dios, hermano, entonces la carnalidad va ganando en nosotros. La mundanalidad nos va abarcando más. Y comenzamos a pensar como gente terrenales, como mundanos, y no como cristianos. Vea, en una ocasión iban a pegarle unos machetazos, no sé cuántos, 10 machetazos por lo menos le iban a dar a un pariente mío. Lo va siguiendo el hombre con el machete así. Y ya lo llevaba cerquita de aquí a esa puerta, así iban corriendo, claro. Y pasaron a la orilla mía. Cuando yo lo voy viendo, que vienen, ¿verdad?, a una distancia, lo primero que se me ocurrió fue defender a mi pariente. Habían piedras por ahí como para tirarle yo o hacer que el otro se desviara y dejara de seguir al pariente mío. Bueno, entonces, pero la palabra me avisó de que el que se mete en pleito ajeno es como, ¿verdad?, que cuando encuentra una osa, ¿verdad?, o le jala la oreja a un perro. Ya, así dice proverbio. La cosa es de que no me metí. Dije, ¿sabe por qué lo van siguiendo? Hermano, pero al final, ahí detrás y atrás venía otro diciendo, hacelo picadillo. Venía diciendo otro atrás. Bueno, ¿sabes qué es picadillo? Para hacer tacos, en otras palabras. Hermano, no me metí. Más tarde, como a las 2 horas, allá estamos jugando naipes los dos ellos. El perseguido y el que perseguía al otro. Y me puse a reflexionar, ¿qué tal si le hubiera tirado una piedra yo al otro, al del machete? Yo hubiera sido el picadillo, a mí me hubieran hecho picadillo y no estuviera predicando ahorita. Pero la palabra me resonó en ese momento. La palabra que limpia, la palabra, hermano, nos va guiando a toda verdad. La palabra es la que se mete en nosotros para que procedamos conforme a ella. Bien, entonces somos con un llamamiento santo. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, segunda de Timoteo 1:9. Dice 1 Corintios 3:17, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo del Señor. Hechos 26:18, somos un pueblo perdonado y un pueblo santificado. Bien, Efesios 5:8, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y por último, en Tesalonicenses 5:4 y 5, dice el primer libro de Tesalonicenses, somos hijos de luz e hijos del día. Esto me da reflexión a mí de que tenemos que proceder así, de esa manera. No es fácil, hermanos. ¿Quién dijo que era fácil? Muchas de las veces, hermanos, decimos cosas que no teníamos que haber dicho. Muchas veces nos enojamos y después estamos queriendo reflexionar que por qué me enojé. Que no vale la pena enojarnos.
Porque es más, hermano, la picada diga lo que nos damos que lo que se resuelve el problema. Como dice el dicho, ¿verdad? Cuando la leche se derrama, ni llorar es bueno. Y a veces así nos pasa. Somos tan, ¿verdad?, débiles de que ya cuando dijimos cosas o hicimos cosas, queremos reflexionar, queremos que no hubiera sucedido así, pero ya es muy tarde. Dios nos ayude, porque ese es el mal humano, es la carne nuestra, es la mente carnal que a veces cargamos. Pero conforme vayamos con la palabra, conforme nos metamos con Dios y nos acerquemos a Dios, esas cosas se van a ir quitando. Hermano, una de las cosas que más deberíamos de cuidar, escuchen por favor, papá y mamá, nosotros como padres, es el testimonio que le damos a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Porque, por ejemplo, como pastor les puedo predicar bonito y hacer tantas cosas, decir cosas linduras, hermano. Pero mis hijos me están viendo. Mis hijos están diciendo que soy un gran hipócrita o no. Ya, qué bonito predica, pero hermano, vaya a verlo a la casa, hermano. Vaya a verlo como es mi papá. ¿Se da cuenta? Por eso es que tenemos que acercarnos a Dios para que el Señor nos vaya ayudando, nos vaya de veras desarrollando y madurando. De otra manera, ¿cómo? Pero qué terrible es cuando un hijo habla feo de usted o de mí, diciendo que bonito lo que hace en la iglesia, pero no lo vive en la casa. No lo vive. Y eso es un dolor. Y eso hace que la gente blasfeme el nombre del Señor. Y que nuestros hijos después, cuando sean grandes, se retiren del Señor. No quieran servir a Dios. Es más, hermano, es más. No vayamos lejos. A veces los hijos están en la casa de Dios y no son capaces de adorar a Dios. No son capaces de levantar las manos. Es decir, voluntariamente. No son capaces, hermano, de meterse con Dios. ¿Por qué? Porque papá y mamá no lo hacen. No hay ejemplo a seguir. Amén, hermanos. En la casa, pum, le sirve la comida. ¿Qué hacen muchos de nuestros hijos? No hay oración, no hay gracias a Dios. ¿Han visto los chanchitos y los perritos cómo comen? Lo hacen hasta mejor que nuestros hijos a veces. Sí. Yo no sé, yo he visto los chanchitos a veces, bueno, comen normal, ¿verdad? Con sus 4 patas y de vez en cuando se agachan las del frente. Aquí los chanchitos, los puerquitos. Ay, se hacen los gringos, me quedan viendo. No sabes qué chanchito. Díganlo en inglés, alguien que lo diga en inglés para que entiendan estos. Doblan así se doblan los animalitos. Como que son más agradecidos que nosotros los animales. Y nos dan ejemplo, los animales nos dan ejemplo a nosotros los humanos, ¿sabían? Por ejemplo, vea, hermano, maltrate a un perro, al ratito le está moviendo la cola, ¿sí o no? Maltrátelo, pégale esta patada y todo. Y al ratito el perro está ahí, ¿verdad? Congraciándose. Pero maltrate a un hijo, maltrate a una esposa, maltrate a alguien. Qué colita y qué 8 cuartos. Más bien con un bate, ¿verdad? Dar la venganza. Pero nosotros los humanos no aprendemos a veces de los animales. Y vuelvo al asunto de la comida, por ejemplo, dar gracias a Dios. Eso es una costumbre que papá y mamá tienen que fomentar en los hijos, hermano. Hijo, te voy a dar ejemplo. Yo doy gracias a Dios. No van a comer, comamos, oremos por la comida. Darle gracias a Dios. Hermano, miren, no vayamos lejos. En Venezuela, ahí los jóvenes, los adultos y los niños andan comiendo de la basura. Y nos parece, somos medio miopes, ciegos, ¿sabes qué somos, hermano? Que no queremos ver una realidad de nuestros países latinos. En los años 80, Nicaragua así andaba casi cerca. Estaba todito arruinado por el comunismo en Nicaragua. Yo mismo hice fila para buscar arroz, frijoles, para buscar aceite, para buscar azúcar. Teníamos que madrugar a 3 de la mañana para que nos vendieran soda, colachales, le dicen allá una cosa ahí que ayuda también hasta para enfermedades. Y a mí no me meten cuentos los que son comunistas, pues yo viví en Nicaragua el comunismo. Persecuciones, yo andaba con la Biblia, 3 veces me paró los milicianos sandinistas a mí. ¿Ya? Sí, ellos no me hacen cuento, ellos a mí, hermano. Entonces, es más, yo salí huyendo. Yo salí huyendo porque andaban detrás de mí para el servicio militar obligatorio. A mi hermano lo agarraron, mis 2 hermanos lo agarraron, un tío mío lo agarraron para el servicio militar obligatorio, para ir a pelear, para que estos 2 que están ahí estén como reyes. Ya qué bonito, los soldados matándose y los milicianos matándose y ellos como reyes. Como el presidente de Venezuela con su esposa y todo ese séquito. Ellos comen, hermanos,
a decir ya no, está más gordo que yo, comiéndose un pollo a cada rato. Pero el pueblo de Venezuela está arruinado. Esas verdades no lo quiere decir nadie a veces, hermano. Pero Cristo va contra la injusticia de los hombres. ¿Verdad, hermanos? Paremos ahí. Pero el punto está, hermano, de que somos hijos de Dios y tenemos que ayudar a nuestros hijos para que también ellos busquen el camino del Señor. No te ven adorar, no van a hacerlo. No te ven derramándote de Dios, no lo van a hacer. No hay reunión en la casa para invocar a Dios. Ellos no lo van a hacer, hermanos. ¿Qué herencia le vas a dar? ¿Casas, carro, dinero? ¿Esa es la herencia que le va a dar? Qué bueno, pero no le da la mejor. La palabra de Dios, el temor de Dios no lo está infundiendo en ellos. Hermano, y lo más triste es esto. Yo le digo una cosa, es posible que usted no sea tan creyente en la Biblia. Fíjese bien, ¿sabe por qué? Porque al final todos vamos a morir. Y todos vamos a ir o con Cristo o a la perdición, a la condenación. Lo repito, cuando nos muramos todos, ¿cuántos se van a morir? La mayoría no dijo amén, unos cuantos de este lado. Piensan vivir eternamente. Un día nos vamos a morir, hermano. O nos vamos con Cristo o nos vamos a una condenación, porque así está escrito, hermano. Los que perseveren en el Señor serán salvos. Y los que no, serán condenados. Así dice, el Señor lo dice. Por lo tanto, hermanos, gracias, hermano. Por lo tanto, tenemos que pensar en eso. Cuando nos toque el turno a nosotros de irnos de esta tierra, tenemos la fe, por la palabra y por el testimonio del Señor, que nos vamos a ir con Cristo. Bueno, ¿y tus hijos? ¿Dónde van a ir? Si no buscan de Dios, no aman a Dios, no tienen temor de Dios, no se acercan a Dios. Cualquier cosa es bueno, pero no con Dios, no quieren nada con Dios. ¿A dónde van a ir? ¿De qué sirve que le des casa, que le des carro, le des todo lo que tú quieras y no tiene la herencia de la palabra de Dios? Lo más importante, no lo tienen. Qué felicidad sería estar, si Dios nos diera conciencia. Y yo sepa, hay conciencia, porque lo que el Señor habla en el libro de Lucas, del rico Lázaro, el rico reconoció a Lázaro que estaba a la par de Abraham y le gritó. Ustedes han leído, ¿no? Dile, ¿verdad? Que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua como estoy quemando. Parece que se reconocen allá en la eternidad. Usted se imagina reconociendo, como dicen en Guatemala, a uno de sus hijos allá, reconociendo a su hijo ahí, que está allá en la condenación, que no está allí con usted, perdido, porque usted no fue capaz de infundirle el temor de Dios. Usted no tuvo las agallas de enseñarle, mientras estuviera bajo su techo, de enseñarle la palabra de Dios. Le tuvo miedo. No le quiso enseñar la palabra de Dios. No, vení para acá, vamos a leer la Biblia. Vení para acá, vamos a orar juntos. Vení para acá, voy a imponer manos sobre ti. No lo quiso hacer. Yo le doy gracias a Dios por el abuelo de parte de padre. Me llamó 2 o 3 veces, pero una de las veces que me llamó, me acuerdo de sus manos huesudas. Me acuerdo, arrodíllate, me dijo, y puso sus manos huesudas. No sé cuánto tenía de años. Y me puso sus manos, yo sentí el hueso de mi abuelo sobre mi cabeza. Pero la oración fue la poderosa. Padre celestial, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, yo vengo en esta tarde a ponerte a Domingo en tus manos. Yo te pido que lo uses. Yo tenía como unos 11 años. Úsalo, levántalo. Lo pongo en tus manos para que él lleve tu palabra. Así oraba el abuelo, hermano. Yo sentí que fue una oración sacerdotal sobre mí. Yo sentí que me dio una herencia a mi abuelo. De él no tengo ni un lapicero, hermano. De él no tengo ni una semillita de nada. Pero me dio lo mejor, hermano. Oró por mí. Qué herencia más grande. Eso hoy me da identidad. Me siento identificado. Alguien me ayudó. Alguien me ministró. Alguien hizo algo por mí. Yo le exhorto a usted, haga eso con sus hijos. Ministre a sus hijos. Déjele una buena herencia, una identidad en Dios. Que mañana, hermano, no se avergüence del evangelio, más bien tenga orgullo, como Pablo lo dijo. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque dice Pablo, yo sé que el evangelio
es poder de Dios. Con convicción, hermano. Es poder de Dios. Quiero ir concluyendo. Dice así la Escritura: pueblo adquirido por Dios. La palabra adquisición significa conseguir, obtener, lograr, coger. Redención significa ser comprado de nuevo en este caso. Nos llamó con un llamamiento santo según lo que leímos y fuimos comprados de nuevo y sacados del reino de Satanás en el precio de la sangre de Cristo, según 1 de Pedro 1:19. Es decir, nosotros hoy ya estamos bajo el reino de Cristo, Colosenses 1:13. Antes estábamos bajo el reino del diablo, pero nos redimieron, nos consiguieron, nos adquirieron con la sangre de Cristo Jesús. Hoy, según Hechos 20:28, somos la iglesia del Señor. Efesios 1:13 y 14, somos un pueblo sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hoy pertenecemos a alguien, es a Cristo Jesús. Tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Fuimos adquiridos, comprados 2 veces, porque primeramente éramos criaturas de Dios, hermano, pero vino el diablo y nos hizo propiedad de Él. Pero ahora con su sangre vertida en la cruz del Calvario nos volvió a comprar. 2 veces comprados, le pertenecemos 2 veces al Señor. Por lo tanto, sirvamos a Dios, honremos a Dios. Él es nuestro Señor, lo amamos, lo adoramos, lo bendecimos. Bendito y alabado sea su santo nombre. ¿Qué decimos entonces a todo esto, hermano? ¿Qué decimos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo, pensando igual, como hijos caídos? Como personas, por ejemplo, mentirosas, adictas, personas ególatras, personas, por ejemplo, contenciosas, personas abusadoras, manipuladoras. Vamos a seguir con el mismo estilo de vida, ya, consiguiendo las cosas a nuestra manera y no la manera de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Seguir la misma rutina o cambiar nuestro rumbo y decirle, Señor, yo quiero pertenecer de veras y pensar como tú quieres que yo piense? Señor, yo quiero hacer tu santa voluntad. Yo quiero, Señor, que esta palabra de veras entre en mi vida. Así como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que se esconda ante ella. Todo está desnudo. Que entre, que penetre, que se meta aquí en el alma y en nuestra mente la palabra, hermano, para que seamos capaces de ser diferentes en pensar. Sí, que se meta la palabra acá. ¿Qué le parece, hermano, si en esta oración que vamos a hacer para terminar, le decimos al Señor que nos ayude en esta semana a escudriñar por lo menos unos 5 capítulos de la palabra? Un capítulo diario, de lunes a viernes, hermano. Un capítulo diario, medítalo, cómetelo. Por lo menos de 15, 20 versículos. Cómetelo, medita, aparta el tiempo. En vez de que estar gastando tanto tiempo en otras cosas, metámonos por lo menos una media hora, 20 minutos en la palabra, y va a ver que seremos más santificados. La mente comienza a cambiar. Increíblemente, no sé qué Dios le ha dejado a la palabra, pero algo misterioso. Nos lava, nos limpia. El Espíritu Santo usa esta palabra para purificar nuestras almas. Y no vamos a estar reaccionando como carnales y mundanos, pensando como mundanos. Me la hizo, me la paga. Me quedó viendo mal, le quedo viendo mal. Como decían, ¿verdad? Mis sobrinas cuando estaban pequeñas, me está viendo duro. Deja de estar viendo duro, decía mi hermana. Deja de estar viendo duro por el retrovisor. Y más le ponía los ojos la grande así a la pequeña. Me está viendo duro otra vez. Y estar en eso, hermano, jaloneo y gay, como mundanos, como gente, hermano, como niños. Deje que te estén viendo duro, hermano. Deje que te señalen, deje que te señalen. Ahí está el Señor por sobre todas las cosas. Él sabe todo. Él conoce todo. Bendito su nombre. Yo le invito en esta tarde, hermano, ponga su mano aquí en su pecho y diga, Señor, yo entrego mi ser completo a ti, Señor. Yo quiero identificarme como un hijo tuyo, una hija tuya. Yo quiero vivir conforme a la palabra tuya. Yo quiero, Señor, tener hambre de tu palabra, que tu palabra, Señor, cambie mi ser. Señor, yo hoy pertenezco a ti. Quiero obedecerte, por lo tanto, quiero, Señor,
comprender más y más de tu palabra para predicarla, para vivirla, Señor. Señor, yo quiero ser guiado por tu palabra bendita. Que tu Espíritu Santo me hable, que tu Espíritu Santo me instruya. Yo no quiero apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, ni avergonzarme de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo quiero heredar a mis hijos bendiciones. Yo quiero heredar que yo leía la palabra con ellos, oraba por ellos, los ministraba, apartaba 15, 20 minutos para estar en derredor de ellos e instruirle en tus caminos, Señor. Padre Celestial, en esta hora, ayúdanos, tómanos de tu mano, guíanos, porque muchas de las veces somos miopes, tropezamos, Señor, pero si tú nos ayudas, vamos a ir al lugar seguro. Tú eres nuestra luz. Tú eres el Dios de luz para nosotros, Señor. El sol de justicia que nos alumbra y nos da calor. Señor, en esta tarde, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús. Señor, que se quiebren las ataduras, se quiebren las cadenas, Dios mío, de rencores, de peleas, de contiendas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Padre, toma control.